Hay que tener bien claro este tema. Estábamos ganando 12% de esa cantidad. ¿Ok? Entonces, para yo hacer atractivo este negocio, tendría que ganar más de 12%. ¿Ok? ¿Consultas, preguntas? Profe, ¿cuál sería la conclusión de esta tabla? Con esto podemos ver si hemos sacado más del costo mínimo que nos pide, el porcentaje mínimo, o no se puede ver así. No, no, todavía. Tenemos que hacer el cálculo de mis indicadores de rentabilidad, el VAN, el TIR, el beneficio-costo. A ver, Todavía no. resultado por el Este, tema de la actividad 3 que nos indica. Hay unos problemas donde ajá, no es la este consulta, ¿no? claro, eso lo vamos a ver después del break, Ah, justamente. Pero es muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que te está diciendo este cuadro es que en el año cero tú vas a gastar 124 millones. En el año uno vas a ganar 17 millones. Y en el año 2 también. En el año 3 vas a ganar 21 millones, igual que en el año 4. En el año 5 vas a ganar 910 millones, 910 mil, perdón, ¿no? En el año 6 vas a ganar 20 casi 26 millones. Igual en el año 7, en el año 8 vas a ganar 18 millones, en el año 9 vas a ganar casi 26 y en el año 10 vas a ganar 165 millones. Eso es lo único que te está diciendo. Es decir, te está diciendo que en el futuro tú vas a ganar esa cantidad de dinero, año por año. ¿Ok? En la siguiente parte vamos a aprender nosotros a todos esos ingresos, esos flujos, no necesariamente ingresos, porque un año puede tener pérdida. ¿Ok? Esos flujos futuros tú los tienes que traer al presente, ¿ok? Con fórmula financiera. Que no vamos a hacer la fórmula financiera matemática, vamos a utilizar la fórmula financiera del Excel. Pero les voy a explicar un poquito cómo se calcula esta fórmula financiera matemática. El B. profe, y El BNA, correcto. ¿Perdón? el apartado de flujo acumulado que está en azul. Este de acá, ya. ¿Esto para qué te sirve? ¿Sabes para qué te sirve? Para calcular el periodo de recupero de inversión, ¿no? Mira, vamos a hacerlo, ya que está la pregunta, ¿no? En el año uno yo tengo esta ganancia, ¿no es cierto? En el año 2 va a ser la ganancia del año anterior más la ganancia de ese año, ¿no es cierto? Y así vas acumulando. Esta es una fórmula, así que lo copio, ¿no es verdad? Dime tú, ¿en qué año recuperarías la inversión? 7, ¿no? 7, pues, ¿no es cierto? Acá tengo 129 y yo he invertido 124, ¿no es cierto? Esto quiere decir que en alguna parte, en algún mes del año 7, yo recuperé la inversión. Y también para llegar a esa precisión, podemos aplicar una fórmula para calcular el periodo de recupero de inversión. Te va a decir en algún momento, este proyecto hace de que tu recupero de inversión esté en el año 7.2, por ejemplo. ¿Ok? Tú ya sabes que a partir del séptimo año en adelante es utilidad, porque todo esto de acá han sido ingresos para cubrir el financiamiento, perdón, la inversión inicial. Para eso es este flujo acumulado. Pero como todavía no estamos viendo el periodo de recupero de inversión, por eso es que yo lo borré. ¿Ok? ¿Consultas, preguntas? Profe, tengo otra pregunta. Dime, Con respecto a los intereses que se está pagando, eh, solamente se está pagando del valor de rescate 500.000, ¿verdad? claro, claro, Sería la diferencia nada más. la diferencia. ¿Ok? Recuerden ustedes que nuestro valor en libros es de 2 millones y nosotros lo vamos a vender en 2,5 millones.
aquí, el diferencial entre 2 millones y 2 millones y medio son 500.000, van a estar afectos a los impuestos, solamente que ya están metidos en este total. Ah, ya, ya. Sí, es ahí me queda una pequeña duda. Pero ya bueno, ya chévere, Sí, profe. pero ahí te quedó claro. Sí, ahora sí. Bacán, bacán. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, entonces, vámonos a break. Wow, ha volado el tiempo. Ya son casi las 9:40. A las 10 estamos retornando. ¿Ok? A las 10 regresamos ya con el ejercicio del flujo de caja financiero. Bacán, Karen. Like. Es el método francés, ¿ok? Que es de cuotas fijas iguales. ¿Ok? Y para calcular estas cuotas fijas iguales, acá tenemos nosotros el, la fórmula, donde C es la cuota, P es el préstamo, ¿no? I es la tasa de interés del préstamo y N es la cantidad de periodos en que yo voy a pagar el préstamo, ¿ok? Haciendo simplemente reemplazos, ¿no? Los reemplazos correspondientes nos da este valor, 13.921, ¿ok? Eso es lo que se tendría que pagar, lo que se tendría que pagar como cuota anual, ¿ok? Y luego hacer el servicio a la deuda que nosotros lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar ya el servicio a la deuda, ¿no? Acá tenemos nosotros lo que estamos nominando como servicio a la deuda. Entonces acá yo tengo las condiciones, ¿no es cierto? 80 millones de préstamo, 8 años, a una tasa de interés de 8%. Y la cuota, 13.921.000, ¿no? Que era lo que nosotros nos había salido acá. 13.921.000. ¿Ok? Pero esto también lo podemos calcular con el Excel. ¿Ok? Y el Excel, mira, tiene una función que se llama pago. ¿Ok? Y lo vamos a hacer acá abajo, ¿no? Tú le pones pago, o si quieres te vas a fórmulas financieras, buscas la que dice pago, ¿no? Y te sale tasa, ¿ok? ¿Cuál es la tasa que vas a utilizar? 8%, ¿cierto? Acá está la celda. Número de periodos, 8 periodos. Valor actual, ¿no? El préstamo que tú vas a recibir, 80 millones, ¿ok? Y eso es lo único que registras y le das a aceptar. Y te sale el valor. Recuerda tú que todo esto nosotros lo estamos trabajando en miles, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ¿por qué negativo? ¿Ok? ¿Por qué negativo? ¿Por qué el Excel te arroja negativo? Porque es un pago de cuota, es un egreso, es una salida de dinero. Por eso es que te lo pone negativo, ¿ok? Por lo tanto, nosotros para poder hacer el cálculo de servicio a la deuda, lo multiplico por -1 o le pongo negativo en la fórmula, ¿ok? Y allí nos sale a nosotros el valor, ¿ok? De esta manera, nosotros calculamos
la cuota, ¿ok? 13.921 sería miles, ¿no es cierto? Solamente que acá está en 13.921.181, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a pagar durante 8 años en cuotas fijas iguales o al iguales, también se le conoce en el mundo financiero, ¿ok? Entonces, a partir de que yo tengo mi cuota, ¿no? La cuota que yo voy a pagar, hago mi servicio a la deuda, ¿ok? ¿Y qué significa hacer el servicio a la deuda? Hacer esta matriz, ¿ok? Donde yo voy a poner el número de periodos, ¿no? El número de periodos, el saldo inicial, la cuota fija, el interés, la amortización y el saldo final del préstamo que nosotros vamos a recibir, ¿ok? La cuota, al ser fija, la cuota está compuesta, ¿no? Por intereses y amortización. O sea, este valor, 13.921, está compuesto por una cantidad de dinero en intereses y el diferencial en la amortización. ¿Ok? La suma del interés más la amortización te da la cuota. ¿Ok? A eso quiero llegar. Entonces, nosotros ponemos los periodos empezando con el año cero, el periodo de la inversión, ¿no es cierto? Y en este periodo nosotros vamos a recibir 80 millones u 80.000, ¿no es cierto? En el año cero, como financiamiento de la inversión inicial que nosotros vamos a aplicar. Recuerden que la inversión inicial es de 124.350, ¿no es cierto? 124.350 es la inversión inicial. De esos 124.350, nosotros vamos a recibir 80.000 de préstamo, ¿ok? En el año cero, ¿no es cierto? En el año uno, en el año uno, yo tengo una deuda todavía de 80.000, miles de dólares, ¿no es cierto? Y voy a pagar mi primera cuota en el año uno, 113.921, ¿ok? ¿Cuánto interés voy a pagar en el año uno? Sería el saldo inicial, los 80.000 que le debo al banco multiplicado por la tasa de interés. ¿No es cierto? 80.000 por 8% me da 6.400. Esto quiere decir de que el primer año le voy a pagar al banco como interés 6.400, pero yo estoy pagando una cuota de 13.921, ¿ok? Si a estos 13.921 le quito los 6.400 que estoy pagando de interés por estos 80.000 que he recibido, me va a quedar un saldo de 7.521, que sería la amortización de capital que yo estaría pagando en la cuota que estoy pagando en ese año, en ese periodo. Por lo tanto, si yo estoy pagando del préstamo 7.521, ¿ok? Significa de que en el año uno yo ya no voy a deber 80.000, yo voy a deber 80.000 menos 7.521. Y eso me da 72.479. En el año uno, al finalizar el año uno, yo ya no debo 80.000, yo debo 72.479. Este saldo final del año uno pasa como saldo inicial del año 2, ¿ok? Y en el año 2 yo voy a pagar la misma cuota que pagué el año anterior, ¿ok? ¿Cuánto interés voy a pagar?
en el año 2 sería el 8% de 72.479, porque eso es lo que me ha quedado pendiente de pago. ¿Ok? Y sale 5.798. Si yo estoy pagando una cuota de 13.921, significa que mi amortización va a ser la diferencia de estos 13.921 menos 5.798. Esta amortización la neteo de lo que debía el año anterior, es decir, 72.479 menos 8.123. Y me queda 64.356 de saldo de capital por pagar en el año 2, que pasa como saldo inicial al año 3. Y repetimos la historia. ¿Ok? Repetimos la historia. Cuota de 13.921, interés el 8% de 64.356, que es mi saldo deudor. ¿Ok? Mi amortización sería la diferencia entre la cuota menos el interés, y me sale 8.773, y esto se lo quito al saldo anterior, 64.356 menos 8.773. Y esto es lo que yo voy a tener que hacer cada periodo. Lo interesante es que al final, miren ustedes, el saldo final me sale cero. Es decir, yo ya pagué mi deuda. En estos 8 años, yo ya pagué mi deuda, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los intereses van reduciendo en el tiempo. ¿Por qué se reducen? Porque el capital por pagar se va reduciendo en el tiempo. ¿Ok? Y otro efecto es que la amortización va incrementándose en el tiempo. ¿Por qué se incrementa en el tiempo? Porque los intereses van reduciendo en el tiempo, dado de que pagamos cuotas fijas. ¿Ok? Estos efectos son los que nosotros encontramos. En el tiempo pagamos menos intereses, amortizamos más. Y al final de todo, no debo nada. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como servicio a la deuda. Esto es lo que vendría a ser para nosotros, los que tenemos algún crédito, ¿no? El cronograma de pago, ¿no es cierto? La cuota. ¿En qué fecha tú tienes que pagar? ¿No? Y tú ya sabes que tu cronograma de pagos, si es que tú tienes cuotas fijas mensuales, sabes que una parte es interés y la otra parte es capital. ¿Ok? Y el interés es el saldo multiplicado por la tasa de interés. ¿Ok? ¿Qué es lo importante acá? Estos dos. Interés y amortización. ¿Ok? Partimos del cálculo de la cuota. Recuerden ustedes, la función pago con un signo negativo me da la cuota fija mensual, que es la que nosotros ponemos en nuestro servicio a la deuda. Y con este dato, tomando en cuenta también el préstamo inicial, vamos calculando el interés y la amortización. ¿Ok? Y con el juego que hemos visto, vamos nosotros calculando todos estos datos que nosotros vamos a subir al flujo de caja. ¿Ok? Entonces, ojo al piojo, ¿no? Tenemos esta información que vamos a subir al flujo de caja. Entonces, nos vamos al flujo de caja. Y en el flujo de caja, habían dos, si ustedes se acuerdan, había financiamiento que nosotros no teníamos y había gastos financieros que nosotros no teníamos. Y además, no teníamos nosotros, no, claro, acá es el préstamo, pues, ¿no es cierto? El préstamo que nosotros vamos a recibir. ¿Ok?
Pero ahora sí, nosotros ya sabemos que vamos a recibir un préstamo de 80.000. ¿Ok? Entonces, en financiamiento, yo voy a poner 80.000, que es el préstamo que voy a recibir. Serían, miren ustedes, la inversión inicial, la inversión inicial, dado de que ya hay un préstamo que vamos a recibir del banco, ya no es 124.350. ¿Ok? Va a ser 124.350 menos los 80.000 que nosotros estamos recibiendo. Por eso está en signo positivo. ¿Ok? Y me queda una inversión de 44.350 con recursos propios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que subir? Miren ustedes, intereses de préstamo hasta el año 8 es nada más, ¿no? Año 7, un año más. Año 8. Intereses de préstamo. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les parece esto? Miren, inicial 6.400 de intereses, final 1.031 de intereses. Inicial 6.400 de intereses, final 1.031 de intereses. ¿Qué estamos haciendo? Estos valores de intereses los estoy subiendo al flujo de caja. ¿Ok? Los intereses de préstamo. Acá está, intereses del préstamo. ¿Por qué está aquí? Porque es una salida de dinero. ¿Ok? Te está quitando rentabilidad, te está quitando utilidad, porque estás pagando intereses al banco. ¿Ok? Por eso es que nosotros subimos esta parte de intereses al servicio, del servicio a la deuda al flujo de caja. Pero no solamente es el interés, también es la amortización. ¿Ok? La amortización que nosotros estamos pagando para reducir el préstamo que hemos recibido. ¿Ok? Y si vemos, miren, inicial 7.521, final 12.890, inicial 7.521, final 12.890. Nuevamente, estos hallazgos son los que nosotros subimos al flujo de caja. ¿Ok? Y con eso se recalcula todo mi flujo de caja, ¿no es cierto? Miren ustedes, el flujo de caja económico que nosotros habíamos hallado tenía rentabilidades por encima de 15.000, ¿no? Miren el flujo de caja financiero. Las rentabilidades están por debajo de 15.000 y en un año tengo pérdida inclusive, ¿ok? Porque tengo que pagar intereses. ¿Ok? Tengo que amortizar la deuda. Recuerden ustedes que estamos pagando cuotas fijas mensuales. En el año 1 estamos pagando interés más amortización 13.921. ¿Y no recuerdan ustedes cuánto era la cuota? 13.921. ¿Ok? Aquí estoy expresando el pago del préstamo que estoy recibiendo. Y con esto estoy calculando el flujo de caja financiero. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les pareció sencillo?
Si haces mal el servicio a la deuda, no vas a hacer bien el flujo de caja financiero. Más o menos, profesor. Creo que es para... Vuelvo a repetir el flujo, el servicio a la deuda. ¿Creen ustedes Mm, que les puede ayudar? ya, Porque claro, porque estos valores que nosotros encontramos son los que subes al flujo de caja. Si te equivocaste acá, estás subiendo valores equivocados al flujo de caja y los resultados no van a ser los correctos. Entonces, el truco está en hacer bien el servicio a la deuda. Entonces, vuelvo a repetir el servicio a la deuda. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más rápido. Préstamo, 80 millones para pagar en 8 años a una tasa de 8%. Datos. ¿Ok? La cuota, utilizamos la función pago. ¿No es cierto? ¿No? Y la voy a hacer acá. Ah, dice. Fórmula financiera pago. ¿Ok? Te pide la tasa, 8%. Número de periodos, 8 periodos. Préstamo o valor actual o principal también se le dice 80, 80 millones, ¿no? Le doy a aceptar y me sale la cuota. Pero recuerden ustedes que la cuota está en miles, ¿no es cierto? Acá nosotros lo hemos expresado en miles, ¿no? A veces la cuota en millones, ¿no? 13.921.180.85. Esa sería la cuota que pagaría el inversionista, ¿ok? Sale negativo porque es una cuota, es un egreso. Por tanto, nosotros le ponemos acá un signo negativo para ponerlo positivo, ¿ok? Entonces, con eso, nosotros hacemos nuestro servicio a la deuda. El servicio a la deuda, ¿no? Toma en cuenta los periodos iniciando desde el año cero, ¿ok? Tengo mi cuota, que es fija, ¿no es cierto? 13.921, ya lo dividí entre 1.000, ¿ok? Y tengo el préstamo de 80 millones u 80.000, voy a hablar en miles, ¿ya? En 80.000, ¿no? Que me lo dieron en el año cero, ¿no? Y como les dije, esos 80.000 yo los subo al flujo de caja, en préstamo, 80.000, porque eso es lo que me va a dar el banco. En positivo, porque es un ingreso de dinero, ¿ok? Y eso hace de que mi inversión con recursos propios se reduzca a 44.350. ¿Ok? Entonces estamos acá, 80.000. ¿Ok? 80.000. Entonces, en el año 1, yo debo 80.000. Se supone que al inicio del año 1, ¿no es cierto? Debo 80.000 y voy a pagar una cuota de 13.921. Esta cuota es la suma de la amortización de capital más los intereses. ¿Ok? Por lo tanto, yo tendría que conocer cuánto es el interés para conocer la amortización o cuánto es la amortización para conocer los intereses, ¿no? Y yo sé que tengo que pagar 8% anual. Por tanto, si yo debo 80.000 al inicio y lo multiplico por 8% anual del interés, me va a dar 6.400. ¿Ok? Yo voy a pagar intereses por 6.400, pero voy a pagar una cuota de 13.921. Esto quiere decir que si a estos 3.921 yo le quito 6.400 de los intereses, me va a quedar una amortización de 7.521. Estos 7.521 significa el pago del préstamo que yo recibí. Yo recibí 80.000, ¿ok? Y como estoy pagando 7.521, me va a quedar un saldo deudor de 72.479 al final del año 1. ¿Ok? Estos 72.479 pasan como saldo inicial al año 2.
y yo voy a pagar en el año 2 la misma cuota que pagué anteriormente. ¿Cuánto voy a pagar de interés? El 8% de 72.479, que para este caso son 5.798. Al igual que hice anteriormente, resto 13.921 menos 5.798 y me da la amortización. Esto es lo que yo voy a pagar como parte del capital o del principal. ¿Ok? Entonces, lo neteo y me sale 64.356. ¿Ok? Estos 64.356 pasan como saldo inicial al año 3. Pago la misma cuota, calculo el interés, que sería el saldo inicial por el interés, y me queda 5.148, ¿no? Resto, cuota menos intereses, me sale 8.773, ¿no? Y esta cantidad la resto del saldo final, y me queda en el año 3, 55.583. Y todo esto se repite año a año. ¿Cómo se dan cuenta que ustedes han hecho bien las cosas? Cuando al final te sale que el saldo final es cero. ¿Ok? Eso significa de que todo este análisis que tú has hecho de servicio a la deuda está correcto. ¿Ok? Y después de haber hecho toda esta chamba, yo tengo estos datos: intereses y amortización. ¿Ok? Estos datos son los que yo voy a subir al flujo de caja. Aquí, en intereses y en amortización. ¿Ok? Y con esto se recalcula mi flujo de caja, ¿no? Se ha movido. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos los resultados anteriores. El flujo de caja económico sin préstamo, ¿no? Me está dando, al parecer, mayores ganancias, ¿no? Porque el flujo de caja financiero, mira, te da 4.000, 8.000 y una pérdida inclusive de 12.000 en el año 5. En el flujo de caja económico, en el año 5, yo estaba ganando alguito. Y acá estoy en negativo. ¿Ok? ¿Ahí se entendió? El flujo de caja financiero es sencillo, si es que haces bien tu servicio a la deuda. ¿Ok? Profe, a mí no me queda un poco claro el tema de la amortización. O sea, ¿cuál es la necesidad de separarlo del interés? ¿Por qué lo separo? Claro, pues, arriba, o sea, sí, sí entiendo cómo lo ayudó todo, pero Ah, no ya, ok. entiendo la interpretación un poco ahí. No hay una explicación bien clara, solamente de que los intereses, los intereses es un escudo fiscal. ¿Ok? Quizás ahí está la explicación. El interés es un escudo fiscal. Esto significa de que tú, porque pagas intereses, no vas a pagar impuestos. Por eso es que Claro, lo ponemos nosotros antes de la utilidad de impuestos. claro, claro. Y la amortización, ¿por qué no se podría añadir ahí? No, porque la amortización sí, sí está dentro de lo que corresponde al al pago de la deuda. Es un ingreso que tú has recibido. Ah, Que ya, en- ya entiendo, ya entiendo. Ya, 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 ok, ok, ok. ¿Te das cuenta? Claro, 80 Entonces, mil y 80.000, pero no, claro. claro. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo con esto? O sea, cuando yo le decía, no, mira, ¿no? El flujo de caja económico, al parecer, te resulta mejor que el flujo de caja financiero, ¿no es cierto? Porque estás ganando más. Ahí se ve claramente. Pero te estás ahorrando en pago de impuestos, porque estás pagando intereses. ¿Ok? Entonces, ahora toca ver qué flujo es el mejor. Si tú miras los ingresos proyectados, ¿no es cierto? Son mayores, ¿no? Son mayores en el flujo de caja económico.
pero tu inversión inicial es mayor también. ¿Ok? Y acá no tienes un rubro de ahorro de pago de intereses. En el flujo de caja financiero tienes menos ingresos futuros, pero tienes menos inversión. Y además te estás ahorrando alguito de los intereses. ¿Ok? Entonces ahí la pregunta, ¿qué me conviene? ¿Invertir con recursos propios o acceder al préstamo que te han ofrecido? Y aquí tenemos los dos escenarios, ¿no es cierto? Flujo de caja financiero y tenemos el flujo de caja económico. ¿Ok? Y allí viene el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. ¿Ok? Y ahí cobra la importancia. Entonces, siguiendo con el flujo de caja financiero, no el flujo de caja económico, eso lo vamos a dejar para después. En el flujo de caja financiero, yo tengo una inversión de 44.350, ¿no es cierto? Acá está, 44.350, ¿no? La empresa va a invertir 44.350, ¿ok? Y para calcular el valor actual neto, que significa el valor del dinero en el tiempo, ¿no? En el año de la inversión, ¿no? Yo en el año 1, que no es el año de la inversión, recuerden que el año de la inversión es 0. En el año de la inversión, yo tuve esta ganancia. Al siguiente año, otra ganancia. Y en el futuro voy a tener más ganancias. ¿Qué es lo que hace el valor actual? ¿No? Eh, sí, voy a hablar del valor actual. Son dos cosas, valor actual y valor actual neto. ¿Ok? El valor actual es traer los flujos futuros hacia el presente. ¿Ok? Bajo el entendido de que el dinero no vale lo mismo a lo largo del tiempo. ¿No es cierto? Si ustedes se acuerdan cuánto pagabas por, no sé, ¿qué se me ocurre? Una entrada al cine antes de la pandemia, ¿y cuánto estás pagando ahora una entrada al cine en la pandemia? ¿No es cierto? Es diferente por el mismo servicio. Esto quiere decir de que el poder adquisitivo de tu dinero se ha perdido en el tiempo. Eso mismo va a pasar con los ingresos futuros que hemos calculado, ¿cierto? Entonces, yo para saber si efectivamente hoy día voy a ganar, yo tengo que traer todos esos ingresos futuros al presente, al año 0, ¿ok? Y la fórmula matemática es la que acabo de destacar. ¿Sí? Creo que no pinta, lamentablemente no pinta. Ok, pero es la que acabo de destacar, la que está acá. ¿Ok? Lo que yo estoy hablando de valor actual es sin tomar en cuenta la inversión inicial. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Traer cada uno de los flujos al presente. F1 es el flujo 1, es decir, este valor. ¿Ok? Flujo 2, F2, sería el siguiente valor. Flujo 3 sería el siguiente valor. Y así sucesivamente. ¿Ok? K viene a ser el costo de capital, el costo de oportunidad de capital, la tasa de descuento. ¿Cuánto era? 12%. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tendremos que utilizar. ¿Ok? Elevado a la 1, dice acá, en el primer término, elevado a la 2, en el segundo término, elevado a la 3, en el tercer término, significa periodo 1, periodo 2, periodo 3. Esa es la expresión matemática. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos calcular el valor actual
De todos estos flujos, tendremos que hacer una ecuación larguísima y tendríamos que calcularlo. ¿Ok? Y ese es el valor actual. ¿Ok? El valor actual neto significa que a esos flujos futuros que yo los traje al presente, le quito la inversión. Lo estoy neteando. Por eso se llama valor actual neto. ¿Ok? Recuerden, primero hago el valor actual. Mis flujos futuros los traigo al presente y ese es el valor actual. Y a ese valor actual le neteo la inversión que estamos haciendo y con eso calculo el valor actual neto. ¿Ok? Eso es en la expresión matemática. En el Excel, nosotros tenemos, en el Excel nosotros tenemos una fórmula que se llama VNA. Este es el valor actual. ¿Ok? El VNA es el valor actual. Y te dice el VNA que le pongas la tasa. ¿Ok? ¿Cuánto era? 12%. ¿No es cierto? ¿Era 12%? Sí, acá está. 12%. ¿Ok? Luego te dice valor 1, valor 2, valor 3 y todo lo demás. Lo único que tienes que hacer tú allí es... Uy, ¿qué pasó acá? Mil disculpas, acá hay... Solo chanqué. Mil disculpas. Entonces, vamos, financieras, DNA, 12%, recuerden, 12%, y valor, lo único que hago es sombrear todos mis flujos, sin tomar en cuenta el año cero, ¿ok? Solo mis flujos, ¿ok? Y le doy aceptar. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? A ver, discúlpenme. C109. Ay, mil disculpas, chicos, yo he cometido un error garrafal. Un error garrafal. ¿Ok? Está bien lo que estamos haciendo, solamente que estamos utilizando la tasa equivocada. ¿Ok? Estoy utilizando la tasa equivocada. Esto viene más adelante. ¿Ok? Mil disculpas. ¿Ya? O espero que no llevarlos a confusión. Pero la teoría del cálculo del valor actual y del valor actual neto es correcta. ¿Ok? Es correcta. El tema está en la tasa que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un préstamo de 8%, ¿no es cierto? Tenemos un préstamo de 8% y un costo de capital de 12%, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que decía que el rendimiento del proyecto tenía que ser 12% como mínimo, ¿no? Ese dato lo teníamos del flujo de caja económico, ¿no? Y en el flujo de caja financiero nos salió que tenemos que pagar un préstamo de 8% de tasa de interés, ¿ok? Con esto nosotros tenemos que calcular el el costo de capital promedio ponderado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Ese es el famoso WACC, ¿ok? El costo promedio ponderado de capital. ¿Qué significa el WACC? Significa de que nosotros vamos a combinar la tasa de interés que le tenemos que pagar al banco con el costo de oportunidad de capital por esa parte de inversión propia que nosotros vamos a realizar. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que nosotros vamos a invertir con recursos propios 44.350 y con un préstamo 80.000 vamos a completar los 124.350 de la inversión inicial. Ahí estamos combinando recursos propios con el préstamo. ¿Ok? Y eso significa
que por recursos propios tenemos que mirar el costo de oportunidad de capital, ¿no? De 12%, y por el préstamo tenemos que mirar el 8% de tasa de interés que tenemos que pagarle al banco. Y eso nos obliga a utilizar el costo promedio ponderado de capital, ¿ok? Que tiene una fórmula media rayada, ¿ok? Que no es tan rayada, si es que lo vemos en esta matriz que nosotros hemos elaborado. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a invertir en el proyecto 124.350, ¿no es cierto? Ahí estaba, lo vimos en el flujo. Vamos a recibir un préstamo de 80.000 y vamos a poner de la nuestra 44.350. ¿Qué es lo que te dice el método? Te dice, oye, determina el porcentaje del préstamo y el porcentaje de recursos propios. Y eso es tan sencillo como dividir 80.000 entre el total, te sale 64.33 y 44.350 entre el total y te sale 35.67. Este es un prorrateo, así de sencillo. ¿Ok? Este es un prorrateo. Pero por la deuda, nosotros tenemos que pagar 8%, ¿no es cierto? Este es el dato, 8%. Pero además, recuerden ustedes que por pagar intereses, nosotros nos ahorramos impuestos. Y esto se refleja aquí, que vendría a ser 1 menos los impuestos en porcentaje. ¿Ok? Recuerden que por financiar, pago impuestos. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que quitarle ese pago de impuestos. Por eso es de que es 1 menos el impuesto. En este caso, sería 85%. Ya no es 100%, ya es 85%. ¿Ok? En el financiamiento con recursos propios, nosotros tenemos que observar solamente el 12% del costo de oportunidad de capital. ¿Cierto? Para calcular el WACC, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la participación o el prorrateo por el costo, por lo que me estoy ahorrando de impuestos. 64.33% por 8% por 85% me sale 4.37. Para recursos propios solamente tengo dos cosas. Tengo el prorrateo y los costos. Y el costo de oportunidad de capital, perdón. Y me sale 4.28. Lo sumo y encuentro la tasa del WACC, el costo promedio ponderado de capital. Esta tasa es la que está combinando el interés que yo le pago al banco y el costo de oportunidad de capital que dejo de ganar por invertir el dinero en el proyecto. ¿Okay? Con esta tasa es que nosotros, y acá está, ¿no? El WACC. Con esta tasa es la que nosotros calculamos el valor actual y el valor actual neto. ¿Ok? Ahí estaba el error que yo había cometido. ¿Ok? No con el 12%, eso se hace con el económico. Acá con el financiero tenemos que hacer primero el WACC, ¿no? Que lo acabamos de ver, y con esa tasa WACC nosotros encontramos el valor actual. Y aquí vamos nuevamente. Fórmula financiera, DNA, valor actual, tasa sería el WACC. Recuerden que estamos viendo el flujo de caja financiero. Y el valor sí es todos los flujos. ¿Okay? Solo flujos. ¿Ok? No año cero. No inversión inicial.
y le doy a aceptar. Y ahí encuentro el resultado, 112.089. ¿Ok? Utilizando la fórmula del valor actual. Pero como les dije, estos 112.089 es el valor de los flujos futuros del año 1 hasta el año 10 en el año 0. He traído todos estos flujos al año 0 con mi matemática financiera. ¿Ok? Esa sería mi ganancia. ¿Ok? Y si a esa ganancia le quito la inversión inicial, encuentro mi valor actual neto. Y el valor actual neto no es más que nada el valor actual menos la inversión inicial. Y me queda como resultado 67.739. ¿Qué quiere decir esto? Que por invertir en este proyecto, hoy día estaría ganando 67.739. ¿Ok? Si el VAN es positivo, en general, si el VAN es positivo, el negocio es rentable. ¿Ok? Si esa cifra te sale negativa, y para que te salga negativa significa de que tu inversión inicial es mayor a tus flujos futuros traídos al presente, significa de que el negocio no es rentable, no te conviene invertir. ¿Ok? Ese es un indicador. El otro indicador es la tasa interna de retorno. ¿Ok? ¿Qué es esta fórmula? Que es también muy parecida, bueno, es el VAN en realidad, es la fórmula del VAN. ¿Cuál es la condición? ¿No? De que el K no lo conocemos. Ese es el TIR. ¿Ok? Es la tasa interna de retorno. Pero para que esto funcione, el VAN es igual a 0. ¿Ok? Para tú tener una rentabilidad en porcentaje, el VAN tiene que ser igual a 0. Entonces, toda esta ecuación la igualas a 0 y lo único que desconoces es el valor K, que vendría a ser la tasa interna de retorno. Es decir, ¿qué porcentaje te va a retornar? ¿Ok? Pero esto solamente lo resuelves con algoritmos. ¿Ok? Y no estamos en clase de matemáticas, estamos en otro tipo de conocimiento. Por lo tanto, utilizamos nuestras funciones financieras, ¿no? Fórmulas financieras y te vas al final donde dice TIR. ¿Ok? Y en TIR, sí, seleccionas todo, desde el año 0 hasta el año 10. Y le das a aceptar. Y te sale 22% o 21.97%. ¿Ok? Este porcentaje por sí solo no te dice nada. Esto lo tienes que comparar con el costo de oportunidad de capital que tú, perdón, que tú estás dejando de ganar, ¿no es cierto? Recuerda que tú has sacado dinero para invertir y has dejado de ganar 12%. Este TIR tiene que ser igual o mayor a ese 12%. Con eso estás demostrando la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales. ¿Ok? Y el tercer indicador es el índice de rentabilidad. Es decir, por cada sol que inviertes, ¿cuánto ganas? Y eso es tan simple y tan sencillo como dividir tu valor actual neto, perdón, tu valor actual, no el neto, sino tu valor actual entre la inversión, ¿no? Evidentemente en valor absoluto, ¿no? Porque la inversión está en negativo, en valor absoluto. Entonces lo único que haces es dividir tu valor actual entre la inversión inicial y te sale 2.53. ¿Ok?
¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú inviertes, ganas 2.53 dólares en este proyecto. ¿Ok? Estos indicadores son los que te van a servir a ti para comparar si este, eh, esta metodología, este flujo de caja financiero es mejor que algún otro sistema. ¿Ok? Y el otro sistema a comparar sería el flujo de caja económico, ¿cierto? Y antes de que se me vaya, índice de rentabilidad tiene que ser mayor a uno, pues, ¿no? Necesariamente tiene que ser mayor a uno, porque si tú dices bueno, claro, esa es la comparación. Por cada dólar que yo invierto, gano 2.53. ¿Ok? Si es mayor a uno, es altamente rentable. Lo otro sería entonces, y aquí hemos terminado nosotros con los indicadores de rentabilidad del proyecto, pero con financiamiento. ¿Ok? Con financiamiento. Por eso es que tuvimos que calcular el WACC. ¿Ok? El otro modelo sería calcular los indicadores de rentabilidad del flujo de caja económico. ¿Ok? Y acá está, flujo de caja económico. ¿Ok? Invertimos 124.350. Recuerda, era 124.350 la inversión. Recursos propios. ¿Ok? No hay financiamiento. ¿Ok? Y eso significa que nosotros vamos a utilizar el 12% para calcular el valor actual y con eso el banco. Y el TIR lo vamos a comparar contra ese 12%. Entonces, la inversión neta ya sabemos que son 124.350. El valor actual, fórmula financiera, DNA, DNA, tasa, era 12%, y los valores son los flujos futuros, ¿no es cierto? Del flujo de caja económico. ¿Ok? 152.800. ¿Ok? Pero ese es el valor actual, son mis flujos futuros traídos al año cero. Y ahora sí lo neteo. Y ahí saco el valor actual neto. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros hemos calculado acá. El valor actual neto sería 152.800 menos 124.350. Y me da 28.450. ¿Ok? Y es favorable, ¿no es cierto? Estoy ganando 28.000 sol, 28 millones de dólares. ¿Ok? 28 millones de dólares, es rentable. El TIR, ya no voy a entrar en más explicaciones, el TIR sería fórmula financiera, TAS-TIR, acá está, ¿no es cierto? De todos mis valores, incluyendo el año cero. Perdón, es este de acá. Y me da 15.77%. Este 15.77% es el que yo tendría que comparar con el 12%, ¿no es cierto? Y está por encima. Por lo tanto, es rentable. ¿Ok? Hoy día, en el año cero, es rentable. Índice de rentabilidad, ya saben ustedes que el valor actual entre la inversión y me sale 1.23. ¿Ok? Por cada dólar que yo invierto, gano 1.23. ¿Ok? Estos son los valores del flujo de caja económico. Y el flujo de caja económico, cuando nosotros lo calculamos, me decía, oye, ¿no? Año a año, yo estoy ganando más que el flujo de caja financiero, pero en el flujo de caja económico estoy invirtiendo más, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? Habíamos dicho. Miren, pues, estamos comparando los dos. Flujo de caja económico, flujo de caja financiero. Con estos indicadores, ¿qué es mejor? ¿Financiar o no financiar? Financiarlo. Financiarlo.
¿no es cierto? Cerrado, cerrado, ¿no? Mira, financiero, el financiero te está dando a ganar hoy día 67 palos. Sin financiamiento, con la tuya, 28 palos. Ahí nada más. Hoy día te conviene financiar, ¿no? ¿Cuál es el otro? La tasa interna de retorno. ¿Cuánto vas a ganar hoy día en el financiero? 22%. ¿Cuánto vas a ganar hoy día en el económico? 16%. Y para rematar, el índice de rentabilidad por cada dólar que inviertes, ¿cuánto ganas? 2,53 contra 1,23 por no financiar. Entonces, muchas veces el financiamiento te permite ser más rentable. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Con respecto al año 5, ese bajón, ¿cómo se subsanaría? De menos 12 millones. A ver, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ojo que esto es una proyección. Entonces, si tú ya sabes de que vas a perder o vas a tener falta de dinero en este periodo, tú puedes hacer un aumento de capital o puedes financiarte con una entidad financiera en ese periodo. ¿Ok? ¿Y el cálculo no varía? No, porque tú estás proyectando. Ojo, tú estás proyectando para saber si es rentable o no es rentable. Otra cosa es en la operación que tú tengas un flujo negativo, Claro, pero, o sea, ¿cierto? ese se podría llevar Pero como que valor actual y podría incluirse en la inversión probablemente, o no. puede que sí, pero te estás escapando del análisis financiero, ¿no es cierto? Porque el análisis financiero está en las condiciones de que tú inviertes para ganar. En el horizonte tú estás ganando, solamente que en uno o más periodos vas a tener una pérdida de efectivo, ojo, no de rentabilidad, de efectivo, ¿ok? Pero súper interesante porque tú acá ya sabes que tienes que financiarte. ¿Qué pasa si tu poder, recuerden ustedes de las fuerzas competitivas de Porter, ¿no? Si tú tienes un poder sobre tu proveedor, te financias con proveedores en este periodo. Ah, ya, ya, ya. Buen dato, buen ¿Te das dato. cuenta? Ya puedes planificar. Ya sabes que te va a faltar plata ahí. Sí, Entonces claro. empiezas, cobras más rápido y pagas más lento. Con eso financias. ¿Ok? Pero ya te permite planificar. En términos de rentabilidad, acá tú tienes la solución. Tomas una decisión. Me financio. ¿Ok? Voy a ganar más dinero. Ya este tema será para el año 4, ¿no es cierto? Planificarlo y en el año 5 lo ejecutas para subsanar estos 12,5 millones de dólares que te van a faltar en este periodo. Claro, uno ya está precavido ya, pero- Correcto, correcto. Y además acuérdense de que esto es un estudio pre, ¿no? Un estudio de prefactibilidad. De pronto en la factibilidad te sale positivo, no lo sé, ¿ok? Pero te sirve muchísimo para planificar. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ojalá que les haya quedado este tema, igual queda la grabación, ¿no es cierto? Esta parte del flujo de caja financiero es mucho más sencilla que el flujo de caja económico. Además, si no haces el económico, no puedes hacer el financiero, ¿ok? Entonces, lo importante de todo esto, de todo el flujo que hemos hecho, son estos indicadores: el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad por ahora. ¿Ok? Que son en los que nos hemos enfocado. ¿Ok? Existen unos cuantos más, ¿no? Pero solamente vamos a hacer uno o dos más adicionales. ¿Ok? Entre ellos, el periodo de recupero de inversión, ¿no es cierto? Entonces, nada, eso sería todo.
la práctica va a venir solamente hasta flujo de caja económico, no va a venir flujo de caja financiero. ¿Ok? Eh, de pronto mañana les estoy enviando el anuncio ya con la estructura, ¿no? Porque tengo que ver y todo ese tema, pero yo ya le dije cuál es mi estructura estándar, ¿no? Preguntas de verdadero o falso, ¿no? Preguntas de opción múltiple, entre ellos dos hay 8 puntos y 12 puntos de casos, ¿ok? Y y el sábado, las 2 primeras horas vamos a ver el contenido teórico de lo que hemos hecho ahora, ¿no? Y en la segunda parte, en 2 horas, vamos a hacer la práctica calificada, ¿ok? Tengan presente de que vamos a aplicar Proctorizer, ¿ok? Porque eso nos van a pedir en el examen final. Entonces, desde ahora mejor nos vamos entrenando. Y la estructura que utilicemos nosotros en la práctica calificada va a ser la misma estructura que vamos a utilizar en el examen final. Así es que con la práctica ya están entrenando para el final. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Listo, Patrick. Gracias. Entonces, chicas, chicos, ya nos estamos encontrando el próximo sábado. ¿Ok? Aprovechen los videos que he colgado, ¿no es cierto?, para ver este tema de los ejercicios que vimos anteriormente y revisen pues nuevamente el video de la semana, de la clase anterior y de esta clase para ver el tema del flujo de caja económico para que les vaya bien en la práctica calificada. Hasta el sábado entonces, que les vaya bien. Profe, ¿esto va a estar colgado? ¿Este ejercicio? Sí, está colgado, Ya, ya, profe. está colgado, está en semana 4. Sí, profesor, pero no se vaya de subir, de olvidar de subir este Excel que ya está desarrollado. Pero el otro también está desarrollado, es el mismo. Ya, bueno, ok. Ya, pero igual, o sea, lo hago, le pongo la fecha del día de hoy y lo subo. Por favor. Ya, listo, lo hago inmediatamente. Sí, profesor, gracias. Muchas gracias, Chao, profe. Gracias, chao, buenas profe. noches. Nos vemos. Gracias, Hasta profesor. luego, Buenas profe. noches, profesor. Chao, buenas noches.